¿Cuáles son las alternativas, las salidas posibles luego de esto que estamos viviendo desde hace ya 5 días? Vamos a darle la bienvenida a Iván Lanegra, de Transparencia. ¿Cómo está, señor Lanegra? Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues en primer lugar quisiera hacer un llamado, ¿no? A la pronta recuperación de las personas que el día de ayer, ¿no? han salido heridas en estas manifestaciones. Creo que en estos momentos es lo primero que hay que pensar, ¿no? En la integridad, en el bienestar, en la salud de todas las personas que han sufrido algún tipo de daño en estas últimas horas, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y lo segundo, que creo que también es relevante, es hacer nuevamente un llamado, ¿no? A las autoridades a garantizar los derechos de todas las personas que protestan, ¿no? Y tomar todas las medidas que eviten que haya más situaciones como las que vimos anoche. Ok, pero lo que no queremos es más heridos ni más protestas, ¿no es cierto? Lo que queremos es que las cosas puedan tranquilizarse. Creo que eso es lo que queremos todos, los que están ahí marchando, los que informamos y imagino también las autoridades. ¿Y qué alternativas ve usted para que podamos regresar a la calma? Sí, evidentemente estamos ante una situación muy compleja en la medida que el gobierno tiene una baja legitimidad en estos momentos, ¿no? Muy baja legitimidad. Y además las vías que dispone de manera inmediata a partir del gabinete que ha designado también son muy limitadas, ¿no? No es un gabinete que reduzca las preocupaciones inmediatas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué cosa queda, no? Un tema muy importante que tenemos que salvaguardar es la decisión del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Creo que es una necesidad ahora del país que el tribunal se pronuncie y brinde, para empezar, ¿no? Una claridad en los temas de legalidad. Creo que eso es indispensable, ¿no? Por esa razón es muy preocupante que el día de ayer se haya insinuado a través de la ministra de Justicia de que pudiera el gobierno intentar evitar dicha situación, dicho pronunciamiento. Creo que es indispensable que ese pronunciamiento se produzca. Sí, porque pero la ministra ha dicho que no se... camino de buscar... Sí. ¿Qué es lo que le preocupa, perdón, para precisar? Que cambien al procurador general, porque la ministra ha dicho que no es verdad que se ha pedido que el Ejecutivo se desista de esta demanda competencial. Ojalá sea así, porque en realidad hay que recordar que los procuradores son absolutamente autónomos. Sí. La ley que se modificó hace algunos años, precisamente para evitar la intervención del poder sobre la defensa del Estado, cambió las reglas y estableció un nivel de autonomía mucho más importante para los procuradores. Creo que esa es una garantía que hay que respetar sin ninguna duda. Ok, entonces ¿no cree usted en la palabra de la nueva ministra? Yo creo en los hechos, ¿no? Desde luego, ¿no? Entonces, por esa razón creo que es importante que en los próximos días se ratifiquen esas declaraciones con hechos concretos y a fin bueno, el de 18, tener, ¿no? como digo, una declaración del tribunal, efectivamente, sí, una decisión del tribunal que nos ayude en esta ruta hacia la tranquilidad, que como usted señala, debe ser el objetivo de todos. Por supuesto, pero perdón, Augusto, solamente para continuar con el tema del tribunal, porque la gente está también, algunos asustados, preocupados y también un poco confundidos. La decisión del tribunal sobre esta vacancia, ya lo han dicho también algunos magistrados, no va a ser retroactivo. Específicamente sobre el tema de la vacancia, la primera vacancia, la que se ha presentado hace un mes. Entiendo que podrían haber otras vías que lleguen al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay que recordar que es una demanda competencial lo que está en discusión, ¿no? Es decir, una discusión sobre las características de una competencia. Sí. El Código Procesal Constitucional, que es la norma que regula estos procesos, establece que el tribunal tiene la posibilidad, no tiene la obligación, pero sí tiene la posibilidad de establecer cuáles son las consecuencias de su decisión sobre decisiones que se hubieran adoptado anteriormente en el ejercicio de dicha competencia. Tiene la capacidad de decir qué es lo que puede pasar. O sea, eso está incluido en la legislación. Sin embargo, efectivamente, como usted señala, ¿sí? ¿Perdón?
Augusto. En el caso específico, para extender un poco sobre la precisión que le hacía Verónica, esta es una demanda competencial a propósito de la primera vacancia, ¿no es cierto? Esto se va a ver en una audiencia pública en la que vamos a escuchar los alegatos de las partes el 18 de noviembre, pero ahí no se va a tomar ninguna decisión todavía. ¿Qué es lo que puede trascender finalmente en la sentencia, que va a ser 30 días después o hasta 30 días después? Esperemos que el Tribunal Constitucional pueda hacer esto en un plazo menor por toda la convulsión social y todos los problemas que estamos viendo, pero ¿qué podría pasar? Porque si finalmente hacen suya la causa y pretenden sentar jurisprudencia a futuro, no sería retroactivo, ¿no? No podría deshacer lo que ya se hizo. Lo ha dicho además, y se lo pregunto porque el propio magistrado Eloy Espinosa Saldaña ha dicho: un tribunal no pone ni quita presidentes, el Tribunal Constitucional lo que hace es poner conceptos o aclarar conceptos de la Constitución. Ese es nuestro trabajo, es función de eso, en función de eso viene el quehacer político, social y económico. La normativa no es retroactiva. Y entonces uno dice, bueno, entonces cuando se decida para un lado o para el otro, ¿no va a haber un cambio en lo que estamos viendo ahora en el Ejecutivo y Congreso? Bueno, eso va a depender de la manera en que resuelva, como digo, los efectos, ¿no?, que tiene como posibilidad definir el tribunal, ¿no? El efecto de la sentencia me refiero. Y esos efectos, pues, como bien señalas, ¿no?, creo que lo más probable es que estos sean efectos hacia el futuro. Pero evidentemente en una discusión donde está en cuestión la legitimidad de que el uso de una competencia, pues evidentemente lo que diga el tribunal va a abonar a la visión sobre la legitimidad de la misma. Por ejemplo, la OEA y algunos otros organismos internacionales, incluso algunos presidentes, han pedido que se espere, ¿no?, al fallo o a la sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido y que en base a eso se reconozca finalmente la legitimidad o no del actual presidente interino. Pero si estamos viendo que eso no va a tener ningún efecto y ni va a cambiar el nombramiento que se ha hecho, ¿qué es lo que estamos esperando? Bueno, eso abre un primer camino, ¿no? Como es el camino de la legalidad, pero el segundo camino tiene que ver ya con las cuestiones políticas. Es evidente que a partir de esa decisión y además de lo que estamos viendo con estas manifestaciones enormes de la ciudadanía, son posiblemente las manifestaciones más importantes en lo que va del siglo. Desde el retorno a la democracia no hemos visto tal nivel de movilización, va a obligar a decisiones políticas también. Claro, el pulso en la calle es otra cosa, ¿no? Pero digamos, el tema del TC no va a resolver nada. No, pero sí es un elemento que va a futuro posibilidades. Exactamente. No, pero también de manera inmediata, en la medida que la decisión establezca con claridad que, por ejemplo, que el estándar de la vacancia era diferente, eso tiene que también ser evaluado por el Congreso. El Congreso tendrá que, en virtud de esa situación, pues eventualmente reevaluar las decisiones que han venido adoptando. Pero si usted va a confiar en el Congreso y la decisión apresurada que tomó para vacar un presidente en medio de una pandemia y una crisis económica, pues no esperemos mucho de eso tampoco, ¿no? Hemos pasado por situaciones similares. Recordad, en el 2000 también pasamos una situación muy difícil, ¿no? Y finalmente las voluntades políticas se van adaptando a las circunstancias. Y creo que hay que también considerar eso. Ojalá. Porque no hay que cerrar ninguna opción. Claro, desde luego. Creo que lo que hay que hacer es abrir la mayor cantidad de opciones y la mayor cantidad de puentes posibles para evitar un agravamiento de la crisis. Claro. Creo que eso es lo más importante en estos momentos. Estamos de acuerdo con usted, hay que abrir todas las puertas posibles, ¿no? Pero la situación del 2000 con la de ahora era radicalmente distinta. Teníamos un gobierno durante 10 años, una reelección, un solo gobierno durante tantos años, o sea, las cosas estaban más o menos claras de qué era lo que había que hacer luego de ver las imágenes que todos vimos, ¿no? Entonces, pero ahora no, ahora la situación es así. Tenemos a un presidente actual de la República, que antes era presidente del Congreso, que tiene apenas 8 meses de haber llegado al Congreso de la República. Entonces, yo le quería preguntar si no fue un error que el Ejecutivo de antes, Martín Vizcarra y la ministra de Justicia, no presentaran nuevamente lo que presentaron con la primera vacancia. Una demanda o una nueva acción. Sí, así es, acción y demanda. Posibilidades. Sí. Claro, sin duda, eso pudo haber sido una de las vías, pero tampoco hay que dejar de lado que todas estas consecuencias que estamos viendo en estos momentos fueron advertidas en su oportunidad, y también el Congreso de la República y las personas que votaron el lunes, pues también tienen que asumir la responsabilidad de todo lo que estamos viendo, ¿no? Totalmente.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber estado esta mañana en Primera Edición. Ha sido Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. Muchas gracias por su opinión experta al respecto.